Buenos días, estimados estudiantes. Espero que tengan un buen día. Hoy vamos a hablar sobre un tema más denominado funciones logarítmicas. Voy a- a explicarles qué es la definición de funciones logarítmicas para luego pasar a la plantilla de Genially, que es un recurso digital en el cual yo tengo planteado un juego interactivo muy divertido que le sirve como apoyo para reforzar el aprendizaje de este tema. Bueno, voy a pasar a explicarles. Funciones logarítmicas. Definición de funciones logarítmicas. El concepto de función logarítmica tiene múltiples usos. Si nos concentramos en las matemáticas, una función es la relación que existe entre dos conjuntos, mediante el cual a cada elemento del conjunto inicial se le asigna un solo elemento del conjunto final, o ninguno. En cambio, al logaritmo, por su parte, es aquello vinculado a un logaritmo, el exponente al cual se le necesita elevar una cierta cantidad para obtener un resultado, para obtener como resultado un número determinado. A partir de estas dos ideas, podemos avanzar a la definición de función logarítmica. Se trata de la función cuya expresión genérica se puede apreciar en la imagen. Vamos a ver. En estas funciones, A es la base que tiene que ser positiva y diferente a 1. La forma oficial de leer la ecuación es la siguiente. La función de x es igual al logaritmo de base A de x. Cabe mencionar que también podría expresarse si el uso de la expresión es f de x, sino con una variable tal como y, ya que de este modo podríamos reflejar con mayor claridad el resultado del elemento diferente de otro conjunto. Eh, es importante mencionar que la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. O sea, es la inversa de una función exponencial. Aquella que se representa con la ecuación f de x es igual a a elevado a la x. Es la inversa de esto. Por eso ponemos logaritmo de base de a de x. El inverso que es a elevado a la x. Entre los principios y las características de una función logarítmica, podemos mencionar que su dominio es el conjunto de partida o inicial. Son los números reales positivos. Se trata de una función continua, cuyo recorrido es R, que serían los racionales, y las imágenes que se obtienen de aplicar la función de aplicar la función correspondiente a cualquiera de los elementos del conjunto formado para los números reales. Entonces, trata de decirnos que las características de la función logarítmica, que es que su dominio es el conjunto inicial o el conjunto de partida. En cambio, la función es una función continua, cuyo recorrido es la letra R o R, las mismas que se obtienen de aplicar la función correspondiente a cualquiera de los elementos del conjunto, tomando del conjunto formados por los números reales. Este va a ser un conjunto de números formados solo por números reales. Otra de las propiedades de la función logarítmica es que la base resulta igual a 1. A ver, otra propiedad es que la función logarítmica de la base resulta igual a 1 en todos los casos. La misma función logarítmica, por otra parte, puede ser creciente o decreciente, así como convexas o
concavas. A ver, puede ser convexas o cóncavas, según el valor de la base. Para saber si son crecientes, basta con observar si A es mayor que 1. Por el otro lado, si es mayor a 0 y menor a 1, entonces es decreciente. Para ser creciente tiene que ser mayor a 1, porque si es menor va a ser decreciente. En eso tenemos que tener en cuenta para poder eh, resolver nuestra función logarítmica, saber más o menos el valor del resultado de nuestra función logarítmica. Dice, continuando con las propiedades de la función logarítmica, podemos decir que en la gráfica siempre encontramos los siguientes dos puntos. En la gráfica sería 1,0 y A,1, entendiendo estas duplas como valores en los ejes X y Y, o sea, la horizontal y la vertical, respectivamente. La función logarítmica también se considera inyectiva. En el ámbito de las matemáticas se conoce con el nombre de función inyectiva a aquellas en la que cada uno de los elementos del codominio le corresponde solamente uno del dominio. Dicho en otras palabras, una función de este tipo, al que también le pertenece la logarítmica, no se puede dar al caso de que el elemento del primer conjunto tenga la misma imagen. Van a ser de diferente imagen. Al graficar una función logarítmica, obtenemos el resultado simétrico de la función exponencial. Si tomamos en cuenta la bisectriz de los cuadrados primero y tercero, se entiende por bisectriz a la simetría que nace en el vértice del ángulo y lo que corta en dos partes idénticas. La razón de este fenómeno es que ambas son inversas y recíprocas entre sí, porque uno va a ser, son, son inversas, porque la función logarítmica es la inversa a la función exponencial. Entonces, van a ser recíprocas, porque van a ser lo mismo, solo inversamente. La función logarítmica es definitiva. Son aquellas en cuya ecuación la variable es la base o el argumento de un logaritmo. Para resolver una ecuación de estas, por lo general se trata de lograr la conversión de la ecuación logarítmica en otra que resulte equivalente, pero que carezca de logaritmo. O sea, sería tratar de transformarla a una ecuación exponencial para que sea de mayor facilidad. Bueno, más adelante vamos a pasar a explicarles unos ejemplos para que puedan ir despejando dudas. En los casos que pueden representar con la ecuación presente en la primera imagen, la conversión pone la base del logaritmo como una de las potencias elevadas a la x e igual a este término a y. Por ejemplo, si tenemos una función de x en la cual la base es 2 para cada elemento del codominio, debemos buscar el número es igual a si lo elevamos al cuadrado. O sea, tenemos que buscar, si tenemos logaritmo de base a de x, tenemos que buscar una función exponencial en la cual nos dé el mismo resultado con solo pasar para el otro lado lo que sería la base y el exponente. La base y el exponente, ¿no? Tenemos que tratar de despejar el logaritmo para que se nos haga más sencillo el resultado. Voy a pasar a llevarlos a una plataforma de Genially, en la cual hay un juego que yo creé, que es muy divertido y a la vez les va a servir de aprendizaje para ustedes.
Esperemos un momentito hasta que cargue. Ya está cargando para poder representar. A ver, miren, esta es la portada. Funciones logaritmos. Podemos hacer así dibujos para que sea un poquito más entretenida la, la explicación. Ya, vamos a presionar, vamos a ir viendo cómo está hecho el juego. Siguiente. Dice, funciones logarítmicas. Una función logarítmica es aquella genéricamente que se expresa como f de x es igual al logaritmo de base a de x, siendo a la base de esta función que ha de ser positiva y distinta que 1. A no puede ser negativa ni menor que 1, tiene que ser mayor, distinta que 1. La función logarítmica, como ya les había dicho, es la inversa de la función exponencial. Aquí tenemos una función logarítmica, pero en gráfico. Y eso no lo vamos a ver ahora, sino que es como un ejemplo. Miren, aquí está todo hecho. Aquí está la función exponencial. Y está hecha la gráfica. Ahora vamos a presionar siguiente para poder ir viendo los ejemplos. Aquí tenemos, listo. Veamos quién puede resolver los siguientes ejercicios. Vamos ahí. Encontrar el valor de x si tenemos la siguiente función logarítmica. Miren, es muy fácil. Ponemos logaritmo de 2 de x es igual a 5. Aquí tenemos como base 2 de x y el resultado es 5. Si para hallar el resultado de este de aquí, pongamos que no sabemos cómo seguir el procedimiento. Digamos que elegimos un resultado al azar. Tenemos 32, 36 y 34. Si le ponemos por primera instancia, pongámosle el 32, que es la respuesta correcta. Nos pone una página que pone felicitaciones, nos felicita por haber hecho bien nuestro trabajo y nos da la solución. Dice, miren, logaritmo de 2, de base 2, de x es igual a 5. Para nosotros resolverlo, lo transformamos a una función exponencial, que es x es igual. La base pasa a ser aquí el numerador, el número, y el igual, el que está fuera del igual, pasa a ser el que está elevando, pasa a elevarse a la base. Entonces pasaría 2 elevado a la quinta. Esto es igual a 32. Felicitaciones. Siguiente. Vamos a pasar a otro ejemplo. Dice, encontramos el valor de x si tenemos la siguiente función logarítmica. Logaritmo. Como no hay base aquí, se sobreentiende que es de base 10. Logaritmo de base 10 de x es igual a 2. Entonces, sabemos que este 10 va a pasar aquí y ese 2 va a pasar a elevar al 10. Entonces, ponemos 10 elevado al cuadrado sería 100. Pongamos el 100 a ver si estamos en lo correcto. ¿Qué pasa? Estamos en lo correcto. Felicitaciones por haber acertado en la respuesta y nos da solución. Logaritmo de base 10 de x es igual a 2. La base 10 no se la pone aquí porque se sobreentiende que cuando no hay base siempre va a ser 10. En eso tienen que tener cuidado y no olvidarse esa regla porque en ninguna logaritmo se le pone la base 10. Cuando no hay base es porque es de base 10. Si es de otra base siempre va a tener la base ahí puesta. Entonces ponemos x es igual a 10 elevado al cuadrado. Es igual que x es igual a 100. Vamos a otro ejemplo donde nos dice encontrar el valor de x de la siguiente función logaritmo. Logaritmo, ven aquí como ya tenemos una base, logaritmo de base 3 de x es igual a 4. Y seguimos el mismo procedimiento, fácil. Pasamos el 3 acá, al otro lado del igual, 3. Y el 4 que está al otro lado del igual, lo pasamos a elevar. 3 elevado a la cuarta es 81. Y nos pasa al sitio de felicitaciones porque hemos acertado bien con la respuesta. Entonces nos da la solución, nos explica la solución y para que no nos quedemos con dudas. Ya en el siguiente ejemplo le voy a presionar, sabiendo la respuesta, así sea, sabiéndola, le voy a presionar en otro para que vean qué pasa si no acertamos en la respuesta. Dice, encontrar el valor de x
en la siguiente función logarítmica. Dice, logaritmo de base 6 de x es igual a 2. Sabemos que pasamos el 6 al otro lado del igual, 6 elevado al cuadrado es 36. Pero aplastemos o presionemos a la opción 16, a ver qué pasa. Nos pone, inténtalo de nuevo, para que nosotros podamos volver a practicar el mismo ejercicio y no quedarnos con la duda. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no acertamos en la respuesta? De esto trata esta plantilla de Genially, que es muy creativa, muy interactiva. Nos sirve de ayuda para que los estudiantes puedan desarrollar actividades de aprendizaje en las cuales puedan ellos comprender de mejor manera, o sea, tratando de facilitar el aprendizaje. Miren, ya sabemos que era 36. Ahora podemos presionar el 36 y nos va a pasar a la página de felicitaciones porque hemos acertado. Asimismo, les pone la solución aquí, que es x es igual a 2. El logaritmo de base 6 de x es igual a 2. Siguiendo la resolución sería x es igual a 6 al cuadrado y eso nos daría 36. Pasemos al siguiente ejemplo. Encuentre el valor de x de la siguiente función logarítmica. Logaritmo de base 8 de x es igual a 6. Aquí es un poquito más compleja porque van a ser números que al elevarlos van a dar mucho más valor que lo que estábamos viendo primeramente. Pero con ayuda de una calculadora siempre va a ser muy fácil. Si ustedes cogen su calculadora y, y elevan al cuadrado 8, elevan a la sexta el 8, nos va a dar un valor de 262.144. Presionamos en la respuesta y nos va a salir un valor y nos va a salir la respuesta correcta. Felicitaciones y con su debida explicación. Pasemos más adelante, si no me equivoco ya, aquí llegamos a un poquito más de complejidad. Pongámosle el valor de x es igual, logaritmo de 2 de 4 más logaritmo de 2 de x es igual a 4. Ya verán. Aquí voy a pasar a presionar la respuesta para que ustedes puedan observar cómo se hizo el procedimiento. La respuesta era 4. Miren, aquí como siempre les va a arrojar la solución. Ponen logaritmo de base 2 de 4 más logaritmo de base 2 de x es igual a 4. Como los dos lados es logaritmo de base 2, podemos hacer un solo logaritmo, el cual va a ser de la base 2, pero va a pasar a multiplicar el 4 y va a pasar a multiplicar la x, que son los únicos que están ahí y que van a ser diferentes de ambas funciones. Entonces pasaría logaritmo de base 2 de 4 por x, 4x es igual a 4. Ahora sí podemos, como quien diría, transformarlas a una función exponencial para poder resolver y hallar el valor de x. Sabemos que la x siempre quedaba al otro lado del igual, ¿ve? Entonces quedaría 4x porque está 4x. El 2 pasa al otro lado del igual y el 4 que está al otro lado del igual pasa a elevar. Seguiría 4x es igual a 16 porque 2 elevado a la cuarta es 16. Y entonces este 4 que está aquí con la x necesitamos despejarlo para que saber el valor exacto de x. Entonces ponemos x es igual, el 4 que está multiplicando la x pasaría al otro lado a dividir. 16 dividido por 4 es igual a 4. Este es el valor y así podemos resolver una vez más un logaritmo. Vamos a ver otro ejemplo, asimismo con un poquito ya más de complejidad. Él dice logaritmo de base 10 de x por 4 es igual a 2. A ver, aquí creo que le puse la que incorrecta. Sí, estamos bien. Es la incorrecta, no me equivoco. La correcta era 16 o 2. La 2 creo que era la correcta. Sí, 2. Ha sido que aquí está mal escrito. En la anterior está mal escrito el logaritmo porque es logaritmo de base x de 4 es igual a 2. Igual es fácil para resolver porque sabemos que la base es la que va a pasar al otro lado y va a estar elevada
al número que esté al otro lado del igual. Entonces pasaría, el 4 queda aquí como si estuviera, como está aquí. 4 es igual a x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. Y si podemos, mire, aquí como estamos con el 4, y el 4 también hay como elevarlo, como sacarle un elevado, que sería 2 elevado al cuadrado, es 4. Entonces podemos 2 elevado al cuadrado y x elevado al cuadrado. Simplificamos los cuadrados y nos quedaría x igual a 2. Y esa es la solución, 2. Espero les haya servido de ayuda esta plataforma. Genially es un juego y ya ahorita les voy a compartir el link para que si alguno quiere puede ingresar al link del videojuego y hacerlo ustedes mismos, realizarlo ustedes mismos. En la descripción del video, en los comentarios pueden comentarme qué les pareció el juego, qué les pareció la explicación. Espero que les haya servido de ayuda. Y miren, aquí se acaba ya la explicación, volvemos al principio. Y de aquí ya, pues, si quieren volverlo a jugar, podemos ir viendo paso a paso. Así mismo les va a parecer a ustedes. Ustedes pueden ir presionando, ir viendo, ir comprobando si acertan con las respuestas y cómo les hicieron. Les voy a compartir la, el link para que puedan observar. Espérenme, aquí lo tengo. El link del video. Este es el link del video. Este de aquí. Este es el link del video. Espero que lo puedan copiar, lo puedan observar. Ya. Si alguno desea, puede ingresar a la plataforma de Genial por medio del link y puede participar en el videojuego. Espero les sirva de ayuda. Muchas gracias. Hasta mañana.